Para dar inicio al primer panel, Justicia en línea, cedo el uso de la voz a la maestra esa Viviana Peralta Hernández, quien modera el panel. Adelante, comisionada. Muchas gracias. Por razones de tiempo, me voy a adelantar de manera inmediata y a romper un poquito el protocolo, no sin antes agradecer a todos los que nos acompañaron esta mañana y desde luego a Norma y al diputado Santillán. Muchas gracias por hacer posible esto. Realmente el mérito no es mío, el mérito es de ustedes. Ustedes han hecho que esto sea posible. Muchas gracias por su apoyo y a mis compañeros comisionados y a todos los que se tomaron esta mañana el tiempo de estar con nosotros y de estar a lo largo de estas mesas. Enseguidita y dado para las razones de tiempo, porque él está muy ajustado, voy a dar el uso de la voz al magistrado Héctor Sánchez Sánchez y les vamos a compartir su semblanza, que es muy, muy amplia, pero yo no quisiera quitarle el tiempo para que él pueda exponer de manera inmediata. Gracias a todos por estar aquí y adelante, magistrado, por favor. Bienvenidos todos. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos, en especial, por supuesto, a la doctora Norma Pimentel, quien nos ha extendido la invitación, presidenta del capítulo Puebla de la Barra Mexicana de Abogados. Por supuesto, de la misma manera, a la señora comisionada Peralta Hernández, al comisionado presidente Bonilla Gutiérrez, al señor diputado Eduardo Santillán y al doctor Francisco Javier Acuña. Es por demás decir que comparto las expresiones que nos han pues, socializado en este foro, y creo que para entrar al punto en particular de lo que quiero transmitirles, y se lo transmití a la doctora Norma Pimentel cuando nos hizo esta invitación, pues es el interés de que quienes estamos encargados de administrar justicia, de garantizar este acceso a la misma, se conozcan las herramientas que toda esta condición nos ha conminado a poner al alcance de la ciudadanía. De la misma forma, también quiero resaltar que un foro tan importante como el que hoy se tiene, sin duda nos dará herramientas a todos para materializar algo que les voy a compartir. Aquí lo he expresado yo en reuniones con mis compañeras juezas y jueces, igual señores magistrados y magistradas, en el sentido de que, bueno, pues este mundo ya cambió. Este mundo, sin duda alguna, nos vino a dar una lección de cómo debemos enfrentar las condiciones que hoy tenemos, porque no hay vuelta de hoja. Y aterrizando el comentario en lo que respecta a nuestra responsabilidad, pues si el mundo ya cambió, debemos entender que nosotros también debemos cambiar, que nosotros tenemos una altísima responsabilidad, que es garantizar el acceso a la justicia. Está decretado y lo sabemos, la administración de justicia es una actividad esencial del Estado, y más allá del Estado mexicano, en la propia teoría del Estado, sabemos que una correcta administración de justicia es el pilar más firme de un Estado democrático. Si pasamos de estas teorías a la realidad que hoy afrontamos, también debemos estar conscientes que el impacto, las consecuencias, tanto en lo personal, la salud pública, lo económico y lo social, han generado y van a generar grandes casos, grandes escenarios, competencia de quienes administramos justicia en las diferentes materias. Entonces, de cualquier punto de partida, de cualquier arista que deseemos abordar estos temas, y sobre todo el escenario y las consecuencias de esta pandemia, nos obliga y retomo un poco las palabras de la comisionada Peralta, nos obliga a buscar estas nuevas herramientas. Y incluso hoy tuvimos una reunión temprano con mis compañeros magistrados a través de estos medios, en donde hablábamos de, por supuesto, siempre dentro del marco constitucional y la norma vigente, diseñar con ingeniería jurídica herramientas para que garanticen el acceso a la justicia. ¿Pero cómo? Ponderando
el derecho a la salud con este derecho ya mencionado. Sí les comparto que para quienes estamos al cargo de instituciones y nos corresponde tomar algunas decisiones, representa un enorme, enorme peso tomar la decisión en la ponderación del derecho a la salud de nuestros propios compañeros y compañeras, y por supuesto de los usuarios, como de la obligación que tenemos para garantizar este acceso a la justicia. Es muy complejo decirles que en el estado de Puebla, y me atrevo a mencionarlo, que en el escenario nacional, en la CONATRIP, que es la Comisión Nacional de Tribunales, ustedes lo saben, compartimos mucha información. Establecimos un plan de continuidad de operaciones. Primer mensaje para mandar certeza a la ciudadanía es: no cerramos. El Poder Judicial continúa, por supuesto, incluso están las estadísticas. Hemos advertido que en materias, en particular penal y familiar, pues los índices, los números se han modificado, se han presentado fenómenos delicados con este escenario que a nosotros, en el mismo ejercicio de garantizar el acceso a la justicia, pues nos obligaron a mantener y a diseñar estas herramientas. Ya se habló por parte del señor diputado perdón, el señor diputado Eduardo Santillán, de estas videoaudiencias. Cuando las implementamos al inicio de la pandemia, aquí en el estado de Puebla, tuvimos alguna reunión con, pues, como se menciona, ¿no?, los operadores del sistema. Y hablábamos bueno, vamos a enfrentar un escenario de emergencia sanitaria, pero vayamos ya estableciendo las bases para que incluso cuando pase esta emergencia sanitaria, ya dejemos establecido el juicio en línea, las videoaudiencias, por supuesto respetando los derechos fundamentales de las partes, respetando el debido proceso y sobre todo la fiabilidad de la contención de la información. De este escenario, que fue el primero que abordamos, por supuesto que pasamos también al escenario familiar. Siempre estuvimos desde el 17 de marzo en guardias permanentes, advirtiendo cómo garantizar los escenarios más sensibles, ¿no?, y en particular medidas de protección. Sin ahondar en un sinnúmero de acuerdos que fuimos desarrollando durante estos meses de pandemia, debo decirles que hoy en Puebla se tiene ya aprobado en el Consejo de la Judicatura incluso un programa en donde hemos coordinado con la Secretaría de Seguridad Pública que a través del 911, esto es el número de emergencias, una persona que esté sufriendo, por ejemplo, violencia, pueda pedir el auxilio al primer respondiente, en este caso a la autoridad más cercana, y a través de la confirmación de dicha autoridad más cercana, un juez de lo familiar, un juez especializado, entra a conceder o no una medida de protección. Entra a conceder también, por ejemplo, una medida provisional en materia de custodia de menores. Sabemos que son facultades propias también de las fiscalías, que tienen su propio escenario, su propia saturación, pero como lo mencioné hace unos minutos, la pandemia vino a modificar muchos escenarios. Basta analizar que el confinamiento familiar no necesariamente representa a la unidad de una sola familia en un solo techo. Muchas veces en un solo techo viven 4 o 5 familias. Y los conflictos que esto genera, pues, son muchas veces la explicación de estos números que les he mencionado, que les he reportado, que sí hemos visto la modificación. Este confinamiento y la situación económica y la falta de movilidad también nos hizo tener muy claro en el Poder Judicial que era aún más complejo para la gente trasladarse a un centro de justicia y pedir el apoyo porque estaba en confinamiento, porque la situación económica y por el mismo escenario de violencia. Entonces, entre otras herramientas, diseñamos estos acuerdos en donde a través de un chat, de unas herramientas de comunicación como lo conocen ustedes, es el WhatsApp, hemos estado en contacto o estamos en contacto permanente, autoridades de primer respondiente, por supuesto autoridades de fiscalía y de Poder Judicial cuando se requiere una medida de protección emergente. De la misma forma, en este desarrollo de
de la pandemia, advertimos que el trabajo en los domicilios y al interior de los órganos jurisdiccionales, pues no cesó. Llegamos a tener un elevado número de sentencias. Esto me refiero a todos los asuntos que ya guardaban Estado para resolver, y tanto juezas y jueces empezaron a emitir este tipo de resoluciones, y bueno, pues previendo que una vez que se levantara la contingencia o que iniciaran a correr los términos, pues nos enfrentaríamos a lo que le podemos llamar un cuello de botella, que no solo representaría un problema de logística para llevar a cabo las notificaciones, sino que además incrementaría el riesgo a la salud tanto de nuestros compañeros y compañeras notificadores como de los usuarios. Empezamos a crear en nuestra plataforma de gestión judicial la oportunidad para que quienes así lo soliciten se les notificara su sentencia vía electrónica. ¿Cómo? A través de un mecanismo en el cual nuestra dirección de tecnologías ha trabajado constantemente. Lo hemos hecho de la mano de empresas como Microsoft, como la propia Telmex, que tiene sus soluciones, en donde de manera muy sencilla entra el usuario a nuestra página, que es www.htcjpuebla.gov.mx, y el primer banner, aquí ya me están haciendo favor de pasar la presentación, si me ayudan a regresarnos al primer banner, aparece un letrero que es totalmente explícito y menciona regístrese. Es lo primero que aparece en nuestra página. Basta darle clic para que se desarrolle un pequeño formulario en donde lo único que se necesita es un correo electrónico y datos personales. A vuelta de este registro, se recibe en el correo electrónico un usuario y una contraseña. Esto nos permite tener un acceso controlado a nuestra plataforma, pero sobre todo la seguridad de dicha información. Entonces iniciamos con notificaciones de todo el cúmulo de sentencias que se llegaron a dictar en esta suspensión. Continuamos aperturando nuestra oficialía para presentar demandas en cualquier materia. Esto bajo el sistema de citas. Es decir, en esta página, aquí aparece ya el banner, por lo que estoy viendo en la pantalla, ahí dice regístrate. Es muy fácil, es totalmente didáctico. Para presentar demandas se hizo un sistema en donde se le da al solicitante una cita, día y hora. Esto fue durante la pandemia y a la fecha, en donde se puede presentar y le recibimos su demanda. Se turna al juzgado que corresponde y en el periodo de suspensión de términos únicamente estuvimos acordando admisiones, desechamientos o requerimientos, notificándose los mismos al correo electrónico señalado. Entonces, empezamos a abrir gradualmente el acceso no solo a los casos, como ya lo mencioné, de urgencia, sino también a recibir demandas en todas las materias. Advertimos ejercicios similares en otros estados de la República. Aquí en Puebla nosotros fiamos la seguridad de nuestra plataforma digital pues a las herramientas que nos han dado estas empresas, y también incluso en materia de medidas emergentes, cautelares o provisionales, en materia civil, por ejemplo, incluso mercantil, también se abrió durante la pandemia la oportunidad y la obligación a nuestras juezas y jueces de ponderar la posible violación de derechos que expone o que puede exponer el solicitante, la transgresión a los mismos durante la pandemia y el efecto de esperar o no a que se levante dicha suspensión de términos. Es decir, ¿qué sucede si tenemos una obra peligrosa? Pues ni modo que esperemos que no se caiga o que no suceda algún daño hasta que se resuelva la cuestión pandémica, ¿no? Entonces, abrimos en términos de medidas de protección, en términos de medidas de provisionales, el acceso a la justicia durante la pandemia, pero también desarrollamos esta plataforma que es nuestro juicio en línea. El juicio en línea también ya es una realidad en el estado de Puebla. Debo mencionarles que el paso a digitalizar el acceso a la justicia es un paso sumamente trascendente. Tanto el Poder Judicial del Estado de Puebla como muchos otros que ustedes conocen perfectamente
nos encontrábamos muy apegados a esta justicia documental, a este sistema tradicional. Lo dije al principio, comparto las expresiones de quienes me antecedieron en el uso de la palabra, pero aprovecho el foro para invitar, de la misma forma que lo hemos hecho constantemente al interior del Poder Judicial del Estado de Puebla, para invitar a los usuarios del sistema judicial, a litigantes, a quienes de alguna forma participan en el sistema judicial, por supuesto a los académicos, a los docentes, a que trabajemos en este cambio de paradigma. Tenemos que tener muy claro que este nuevo rumbo no tiene marcha atrás y es perfectible, sin duda alguna es perfectible. Estamos claros y conscientes de que enfrentaremos resistencias naturales, como ha sucedido en otras materias, pero sin duda alguna yo soy un convencido de que en materia de tecnologías hay herramientas que a través de un estudio forense nos pueden llegar a demostrar si hubo o no una manipulación de algún dato, si hubo o no algún acceso, si hubo o no alguna modificación en alguna plataforma. Yo preguntaría a quienes tienen este tipo de resistencias, ¿cuántos casos el sistema documental no nos ha mostrado? Nada más basta revisar el número de demandas en materia de nulidades y de alteraciones en documentos que tenemos en nuestros expedientes. Entonces, asumamos que esto ya cambió, asumamos que este es un paso que, además de garantizar el acceso a la justicia a quienes estudiamos derecho con el anhelo de garantizar el respeto a los derechos fundamentales, también es una gran oportunidad para deshacernos de viejas prácticas, para acotar espacios que han afectado a la impartición de justicia. Y concluyo mencionando que parte de toda esta tecnificación, y aquí también aclaro, que hoy ya no es tan caro, ya no afecta tanto el presupuesto como tal vez sí hace 10 años. Las tecnologías se han vuelto accesibles, hay herramientas que hoy permiten que sí, hay que hacer esfuerzos presupuestales, pero al final del día nuestra obligación es garantizar llegar no solo en las capitales de los estados, sino a los municipios más recónditos, en donde hay otro tipo de condiciones, y dar este acceso. Mencionaba que debemos aprovechar, quienes estudiamos esta profesión, para que este cambio de tecnologías pueda mejorar la percepción que se tiene del acceso a la justicia en nuestra sociedad. Estoy seguro que implementando las tecnologías, haciéndolas valer, tanto justiciables como litigantes, hombres y mujeres, y quienes estamos en el servicio público, tendremos oportunidad siempre de demostrar cómo se hace nuestro trabajo, en qué momento lo atendemos, cuánto tiempo nos tardamos para, qué fue lo que presentamos. Ejemplo de ello, hoy tenemos en el Centro de Justicia de Puebla, en Ciudad Judicial, una oficialía común que a partir del día justamente de ayer, esta es una noticia que quiero compartirles, ya recibe promociones de término y demandas hasta las 11:59 de la noche. Sé, por supuesto, que en otros estados de la República esto no es novedad, en el estado de Puebla sí, ya se tiene esta gran oficialía con todas las tecnologías que hoy a las que podemos tener alcance. Tiene una serie de kioscos de consulta para que cualquier ciudadano con los datos de su expediente pueda encontrarlo, y con esto de alguna manera evitamos, primero, que se pierda tiempo en el traslado de documentos y en el traslado de personas. Dos, que se dé una información errónea, porque el sistema es un sistema que se controla desde la plataforma digital del Poder Judicial. Y también en esta situación pandémica, de alguna forma que contemos con presencia
excesiva dentro de los órganos jurisdiccionales. Sí estamos dando acceso a los juzgados, sí estamos dando acceso a las constancias judiciales, porque es una obligación y una garantía procesal que ustedes conocen, pero también estamos dando acceso a todas las herramientas tecnológicas que permitan al usuario, ya sea, repito, al justiciable o al litigante, saber en dónde está su asunto. Cierro compartiéndoles que también el Poder Judicial del Estado de Puebla se encuentra en un proceso de implementación de la norma internacional ISO antisoborno, esto es la norma 37001, en la cual estamos justamente tomando toda esta tecnificación del sistema judicial para, como ya lo mencioné, acotar el espacio a prácticas que han afectado la impartición de justicia y lograr tener una justicia transparente, una justicia expedita y una justicia en donde si se da un escenario que se perciba como incorrecto, incluso como un acto de corrupción, tenga una respuesta inmediata por el órgano de visita y control que tenemos al seno del Poder Judicial. Mi petición final a este foro es: ayúdenos a replicar con los usuarios del sistema judicial que existen estas herramientas. Quiero comentarles el día de ayer, en donde en el Estado de Puebla ya abrimos los términos en todas las materias, tuvimos una afluencia numerosa de personas a la oficialía y hoy lo estamos documentando. Quienes vinieron con cita a presentar demanda o promoción fueron atendidos de 3 a 5 minutos, se tardaron de 3 a 5 minutos. Y quienes acuden sin cita, y la cita se saca donde ya les comenté, en nuestra página, con ese previo registro, sí tuvieron que esperar para tener acceso en orden aproximadamente de 30 a 40 minutos. Entonces, estaremos fomentando el uso de las tecnologías, estaremos cuidando mucho la salud de nuestros servidores públicos y de los usuarios, pero también estaremos dando a conocer que estas herramientas se encuentran al alcance de todos y, por supuesto, sobra decirlo, no tienen costo alguno. Sería cuanto. Agradezco a los organizadores la oportunidad de haber participado como primer exponente de este foro, porque también tenemos un prepleno. Escuché que en el INAI le llaman antepleno, aquí le llamamos prepleno, mañana es jueves de pleno, y como se podrán imaginar, tenemos muchas cosas que seguir trabajando al seno del Poder Judicial. Muchas gracias a todas y todos. Magistrado, muchísimas gracias a ti y perdona la falta de protocolo, de no haberte presentado con tu amplio currículum ni haber hecho todas las formalidades, y lo mismo despedirme más ampliamente de quienes nos antecedieron en la ceremonia. Pero bueno, los tiempos apremiaban y era importante escucharte con todo lo que has dicho, que pues es mucho más importante que lo que yo pueda decir, aunque mis agradecimientos van para todos y esos también son muy importantes. Muchas gracias, presidente. Valoramos mucho tu presencia, así como la de los demás magistrados que nos acompañan esta mañana. Y si me lo permiten todos, para dar continuidad, voy a pasar a dar el uso. De todas maneras, las fichas se las vamos a compartir en estas memorias que hagamos y demás. O a quien quiera pedirla, pues también se las ponemos. Es información pública, recuérdenlo. Entonces, bueno, pues estarán a su disposición, pero de verdad que las personalidades que nos acompañan esta mañana tienen una amplia trayectoria. Y en ese sentido, igual, si me permite la magistrada Erika Elizabeth Ram González, concederle el uso de la voz para escucharla. Ella es del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de la Sala Regional Oriente, con sede en el Estado de Puebla. Muchísimas gracias, magistrada. Estamos a tus órdenes y muy encantadas de escucharte. Adelante. Gracias, magistrado, otra vez. Por si te retiras, te agradecemos tu presencia. Muchas gracias. Adelante, magistrada, por favor. Muchas gracias. Agradezco la invitación a este foro por parte de la doctora Norma Estela Pimentel, de la comisionada, la maestra Elsa Viviana Peralta Hernández, y pues a todos los organizadores. Muchísimas gracias. Para mí es un honor estar con ustedes. Agradezco también a mis compañeros panelistas, el magistrado Héctor Sánchez, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, y al magistrado Jesús Gerardo Sarabia Rivera, presidente del Tribunal Estatal Electoral del Estado de Puebla.
Bueno, el foro habla de la justicia electrónica, retos y oportunidades. Y en esta parte, pues nos toca lo que es los juicios en línea. Yo les quiero comentar que, bueno, como en todo Estado de Derecho, las autoridades deben de realizar sus actividades de acuerdo con lo que la ley les permite. Digo, todos los que estamos aquí nos queda muy claro. Para que exista este Estado de Derecho, se debe de exigir el respeto a los derechos de todas las partes integrantes del Estado. Pero otro elemento indispensable es que la ley, la normativa, se encuentre de manera vigente, pero no nada más de una manera vigente temporalmente, sino que su vigencia sea práctica en la realidad de las personas a quienes se les va a aplicar esa norma. Porque si no es vigente en la realidad, pues sigue siendo una letra muerta. Entre todas las metas que tiene el Estado de Derecho, bueno, pues está la administración de justicia. Y pues no es tarea ni pequeña ni fácil. Como lo decía el magistrado Héctor, la pandemia ha cambiado la realidad y por ende también la forma en que se estaba administrando la justicia. Hay desafíos que ahora se presentan en la vida cotidiana, porque ya no es la vida cotidiana que teníamos en diciembre o en enero, ya es otra. Y parece que nos estamos ubicando en un campo de batalla entre lo que está previsto en las leyes respecto a la administración de la justicia y la realidad que estamos viviendo cada día. ¿Qué quiere decir? Que la realidad nada más nos alcanzó, nos superó y va como a 100 kilómetros de distancia de lo que está establecido en la ley. Les quiero comentar que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, desde el decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y la Ley Orgánica de dicho tribunal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 2009, ya cuenta con un juicio en línea. ¿Qué quiere decir esto? Que este juicio ya tiene la ley, tiene las normativas, tiene la estructura de servidores, de que se garantiza, como todos los candados, evidentemente se pueden abrir, pero garantizan un 99.99% de la protección a los datos, a la privacidad de las personas, que es sumamente importante, ¿no? Porque yo creo que a nadie le interesa que se ande ventilando en ningún lado que a alguna persona física o moral presentó una demanda en materia administrativa contra cualquier autoridad y yo creo que eso es una parte muy importante. Y además de contar con esta normativa, además de contar con todas estas herramientas informáticas, ¿no? Lo que ahora se conocen como las TICs, tiene personal capacitado, tanto en lo jurídico, porque pues aparte somos un tribunal con un grado de especialidad grande, y no porque yo forme parte del mismo, a lo mejor pueden pensar que lo estoy presumiendo, pero es la verdad, pero también están capacitados en el uso de estas herramientas, ¿no? Yo creo que esto también facilita el poder tanto de los justiciables como de las autoridades y como de los propios servidores públicos encargados del manejo de este juicio en línea, el poder llevar a buen puerto y de manera pronta la impartición de justicia en materia administrativa. Pero a mi parecer, esto es a mi parecer, este tipo de juicio en línea, esta vía, ha sido desperdiciada por los justiciables. Porque acuérdense, también la ley les da la opción, porque no se puede coartar el derecho a los particulares de que si quieren, oye, yo quiero, porque yo soy de la escuela antigua y quiero ir a oficialía y quiero ver cómo se presenta la demanda y que me pongan el sellito y que me pongan a qué hora llegó. No los podemos limitar. Pero, ¿qué sucedió, no? Cuando esto nos alcanzó
Así de repente, la verdad, cuando a nosotros nos dijeron, bueno, vamos a suspender, yo pensé que iba a ser como en la época cuando vino lo de la influenza y que pues a lo mejor en una semana íbamos a regresar, se iba a higienizar, se iba a desinfectar las áreas de trabajo, íbamos a regresar. Nunca pensé que íbamos a estar 4 meses y medio con las puertas cerradas y la justicia administrativa parada. Entonces, debido a esta suspensión, los litigantes pues ya empezaron a voltear a ver que había una opción. Pero para ejercer esa opción, pues hay que cumplir con ciertos parámetros que la misma norma prevé, que hay que registrarse, que hay que obtener un usuario, que hay que obtener una contraseña. Y esto pues se hacía de manera que a través de módulos que están en las oficinas. Pues si no están los módulos, porque las personas no podíamos entrar a la oficina, pues no había quien los pudiera registrar. Entonces, vean cómo esta realidad nos está alcanzando y que se vio paralizada esta impartición de justicia, que no es poca cosa, porque a lo mejor en un juicio contencioso administrativo está en juego el patrimonio de alguien y se puede quedar sin nada, ¿no? Entonces, levantarse de un golpe de esa naturaleza, pues sí es muy complicado. Y se necesita tener certeza de el asunto en litigio, si estamos hablando de dinero, ¿a quién pertenece? ¿Al particular o al Estado? Porque si es del particular, bueno, pues que pueda hacer uso de esos recursos, pero si es del Estado, que también pueda hacer uso de esos recursos y destinarlos al gasto público en cualquiera de las modalidades, ¿no? En seguridad, en salud, en educación, vaya, en cualquiera de las formas que necesite el gobierno para poder seguir funcionando. Los retos que enfrenta la Administración de Justicia, ya sea federal, estatal, municipal, administrativa, ya sea del Poder Judicial, federal o también estatal, pues son muchos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que ir migrando la tramitación de los juicios de la vía tradicional, que es en papel, a la vía en línea. Ahorita en el tribunal hay un intento, yo lo creo que decir como un híbrido, porque hay una oficialía de partes electrónica, pero, pero aquí el punto es que también sirve para juicio tradicional, o sea, no se va a llevar el juicio en línea. Y entonces aquí tenemos un problema, porque presentan la demanda y las promociones, pero alguien las tiene que recibir. Y como es juicio tradicional, alguien las va a tener que imprimir. Y alguien tiene que verificar que se le ponga el sello que se recibió, porque a lo mejor lo recibieron, el sistema lo recibió a las 11:58. Entonces hay que tener cuidado que cuando se registre en el control de juicios, se ponga la hora y el día que se recibió efectivamente, que a lo mejor fue un día antes. Eso es tiempo hombre. Eso es recurso, porque hay que pagar el papel, hay que pagar el tóner, hay que pagar la luz, hay que pagar el internet. Entonces, son situaciones que sí están impactando y que no se tenían previstas. Esta tarea de la migración del juicio tradicional al juicio en línea, pues se tiene que tomar en cuenta muchas cosas. Lo primero, el marco normativo. Si no hay ley que soporte las decisiones que se están llevando a cabo y que evidentemente se tienen que hacer, ¿no? Porque no se puede decir, como no hay ley, no hago nada, ¿no? Pues ese es un esfuerzo gigante que se está haciendo para la continuidad en la impartición de justicia. Pero aquí sí se necesita este acompañamiento también de la parte legislativa. ¿Para qué? Para que inmediatamente se refuercen y se dé este banderazo, esta vigencia a todas las acciones que se tuvieron que llevar a cabo por la contingencia. Si no hay este cuerpo normativo vigente, pueden venir muchos problemas, la impugnación, lo hemos visto en las cortes europeas, se han estado echando abajo decisiones de los tribunales en materia de que no pueden llevarse a cabo audiencias, que no pueden llevarse virtuales, no pueden llevarse a cabo recepciones, notificaciones, porque la ley no lo contempla. Y este es el principio de un Estado de Derecho, la ley.
Después, pues se necesita plataforma segura y eficiente, ¿no? Hay que cumplir, pero esto trae otro problema, ¿no? Cumplir con los lineamientos que nos da la Contraloría en relación a las licitaciones, si es invitación, si es una designación directa, se dan los supuestos, los montos, las capacidades. O sea, es un conjunto de mucha problemática que se enfrenta y que es un reto avanzarlo y que sea de la mejor manera. Que se designe un presupuesto acorde a las necesidades. Todos los tribunales, ya sean federales o estatales, y ya sean administrativos, que dependemos del Ejecutivo Federal o del Poder Judicial, tenemos una plantilla muy justa. No tenemos personal de más. Entonces, imagínense, ahorita les voy a comentar, en época de pandemia, y en época de entrar y que estamos vigilando y cuidando la salud tanto de los usuarios como de los servidores públicos, pues ¿cómo le hacemos? ¿No? Y nos dicen, y nada más tienes que estar en tiempo reducido. Entonces, siempre nos da cierta duda porque no hay gente suficiente. Entonces, que también se toma en cuenta que se necesita ese presupuesto porque las plantillas son muy reducidas en todos los tribunales. Se necesita personal cualificado, tanto en materia jurídica, evidentemente, para trabajar en un tribunal, pero también que tenga la capacitación en el manejo de las TICs. Lo decía el diputado cuando dio inicio a esta plática. Cuando tuvimos que empezar a utilizar estos medios, cómo nos costó trabajo y a algunos nos sigue costando trabajo. Entonces, sí necesitamos esa parte de capacitación y esa capacitación también cuesta dinero. Desafortunadamente, a veces todo se traduce en pesos y centavos. Pero nada es imposible, son retos, es un nicho de oportunidad el que tenemos. Y entonces, para poder consolidar todo lo que ya les hemos dicho, ¿no? Se llevan años. ¿Por qué? Porque se va haciendo este ejercicio, veo cómo funciona y no me funciona, lo tengo que quitar inmediatamente y poner algo que a lo mejor nos ayude a eficientar más los tiempos, a eficientar más las recepciones, porque no nada más es recibir, es registrar, es acordar, ¿no? Porque pues yo puedo recibir 2,000 asuntos al día. ¿Y quién los va a registrar en el control de juicios? Porque hay que llevar un control para poder después dar una información y transparentar esa información. ¿Y quién los va a acordar? Oye, recibí 2,000 asuntos, sí, pero nada más hay una sola persona o dos personas, pues a lo imposible, creo que nadie está obligado. Pero ahí implica las responsabilidades administrativas que se pudieran generar porque no lo hiciste en los tiempos que marcan las leyes que están vigentes en este momento. Entonces, como no se puede limitar el derecho de los particulares a acudir a promover el juicio, en este caso yo hablo del juicio contencioso administrativo en materia federal en la vía tradicional, pues el tribunal tiene más retos, ¿no? En esta vida que ya no es la nueva normalidad, ya es lo que hay. Ahora sí, teníamos antes 2 sopas, y ahorita nada más nos queda la de arroz y pues hay que entrarle a la de arroz si queremos seguir comiendo. Y entonces, estos retos, como les comentaba, es salvaguardar la seguridad y seguridad de los justiciables, de las autoridades, pero también de los servidores públicos que laboran en la institución. Y ha sido muy, muy complicado, porque con este esfuerzo y en este pensar en los derechos humanos y en esta necesidad de cumplir el mandato constitucional del artículo 1, pues bueno, hay que tomar decisiones. ¿Y qué es lo que ha pasado en el tribunal? El personal en situación de vulnerabilidad, ¿no? Ya sabemos quiénes son los vulnerables, los que pues padecen de algún tipo de diabetes, los que tienen hipertensión, alguna enfermedad autoinmune, que estén padeciendo de cáncer o que estén ya saliendo del cáncer, pero sigan con algún tratamiento. O aquellas personas que están en una situación especial, por ejemplo, que tengan hijos menores de 12 años y que no tienen quien les cuide. Porque antes, pues por lo menos en la mañana iban a la escuela, pero ahorita ya no van a la escuela,
¿no? Entonces, pues también se les da la oportunidad de que no vayan a la oficina y que si su actividad les permite, pues realicen trabajo en casa. Pero hay actividades que no se puede realizar en casa. Ejemplo, el del oficial de partes o el de las notificaciones por boletín jurisdiccional. También las personas que no estamos en una situación de vulnerabilidad o en una situación especial, pues se nos indicó que tenemos que ir en horarios reducidos y en días alternados. ¿Qué quiere decir? Pues que tampoco vamos a producir de la misma manera. Pero los plazos establecidos en la ley están y yo tengo que acordar la promoción en un plazo máximo de 5 días. Y yo tengo que resolver un juicio, por lo menos ponerlo, el proyecto a mis compañeros de integración en un plazo de 30 días. Y la sala lo debe de resolver en un plazo de 45 días a partir de que queda cerrada la instrucción. Pero si en esta semana de mis 3 secretarios, a lo mejor va martes y jueves uno y los otros días van los otros, los que dan de la semana, pues empieza a ser complicado. No lo digo como queja, sino como esta necesidad que se está enfrentando y que es una realidad y que estamos, tratando de hacer hasta lo imposible porque los justiciables en materia administrativa federal están acostumbrados a que no hay rezago ni en el acuerdo de las promociones ni en el dictado de las sentencias. Y entonces, cuando ahora pasa esto, pues empiezan a cuestionar, empiezan a estar inconformes y si ha habido alguien que pues, y con el derecho que tiene, se puede quejar, pero vean cómo estamos sí teniendo un reto muy complicado de solucionar. Les pongo, por ejemplo, el primer día que se abrió la oficialía de partes, aquí en las salas regionales de Oriente, era el horario de 10 a 2:30 de la tarde, nada más. Pero si el primero que llegó a formarse a la fila llegó a las 8 de la mañana y llevaba 50 demandas, y el que estaba atrás de él traía 30, y luego 2 atrás de él llevaba 26, y luego estaba alguien que iba de la autoridad, de una de las autoridades, y llevaba 200 promociones. Y nada más teníamos un oficial de partes, porque los otros 2 oficiales están en situación especial. Y se tarda en revisar una demanda, ¿no? Que venga completa, que traiga los traslados, que sí traiga el instrumento notarial, que diga que las pruebas que dice sí vengan, pues más o menos se tarda entre 10 minutos y 15 minutos en nada más la recepción. Y el registro en el sistema de control de juicio son otros 10 o 15 minutos, si es que el internet nos permite, ¿verdad? Porque luego falla. Entonces, vean, se imaginan el caos que fueron estos primeros días y que se trató hasta lo imposible de que todas las personas que llegaron a formarse se les atendiera ese mismo día. Precisamente porque yo me pongo en el lugar de ellos. Si yo estoy formada 3 horas y luego salen a decirme, vente mañana y aquí te doy una fichita, pues evidentemente voy a explotar, ¿no? Y sobre todo, psicológicamente en esta época de pandemia es lo que nos ha traído esta intolerancia, nos ha traído pues el resentimiento de que no puedo hacer la vida normal que yo tenía antes. Y mientras voy aceptando, pues sí nos causa un problema. Si a esto le agregamos, ¿no? Que también nosotros somos clientes de juzgados de distrito y de tribunales colegiados, que también están trabajando y que también están haciendo un esfuerzo en cumplir el mandato legal, pues nos requieren que en el plazo de 3 días demos cumplimientos. Pero se imaginan, si llega el asunto el día en que el dueño, el secretario de acuerdos, no le toca ir, pues lo verá hasta el día siguiente. Y entonces, y si cuando a mí me pasa, se lo paso al magistrado, que ese día no le toca ir, pues todo se va retrasando. Entonces hay que estar pidiendo prórrogas y hay que estar realizando actividades extras para poder atender y cumplir el mandato legal, que está vigente, ¿no? Y que nadie se excusa en eso, pero sí es una parte importante que ahora los legisladores también vean que nos puede cambiar la vida de un día para otro y qué vamos a hacer ante este cambio, ¿no? Estos plazos también afectan a las autoridades administrativas,
Porque si la ley, por ejemplo, la ley federal de procedimiento administrativo les da 2 días para que dicten resuelvan o para que tengan por concluido un procedimiento, y si están haciendo el mismo esquema en donde va uno y son 50 asuntos los que se deben desahogar en el día, pues creo que es materialmente imposible que las autoridades también puedan cumplir con los mandatos legales. Esto, les comentaba, las partes están acostumbradas a que no hay rezago en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Están acostumbrados a que no tienen que ir. Están acostumbrados, ¿no?, a que el juicio se lleva solo, ¿no? O sea, no tienen que ir, no tienen que hablar con el secretario, no tienen que hablar con los actuarios, se lleva solo. Entonces, esto también es una dinámica distinta a la que manejan los tribunales en los estados, en donde, bueno, se maneja otro tipo de asuntos, ¿no? Civiles, penales, mercantiles, pero que en el tribunal, por lo menos esta parte, ya está resuelta. No hay que corretearnos, ¿no? Y les puedo comentar, ¿no? Ayer llegó al tribunal una promoción solicitando una excitativa de justicia. Y dice el litigante, es que tienen más de 8 meses con mi asunto. Lo presenté en agosto del año pasado. Oye, pero estuvimos 4 meses y medio sin correr plazos y sin poder acudir. Entonces, yo entiendo, ¿no? Les da esta impotencia. Si antes me lo resolvías en 6, ¿por qué ahorita no? Y es complicado. Y pues no, todos tienen el derecho de expresar su sentir, porque también es necesario. Pero entonces, ante estos retos, yo creo que las oportunidades son muchas. Pero lo que insisto, necesitamos leyes que reflejen esta realidad, ¿sí? Que reflejen la realidad de lo posible, de lo humanamente posible. ¿Por qué? Porque si no, todos los asuntos, si lo realizan las autoridades administrativas, se les van a caer porque no se están cumpliendo con los plazos. Y entonces, ¿qué es lo que se quiere? Una autoridad eficiente, pues hay que darles herramientas, ¿no? Lo que dicen algunas personas, hay que darles dientes para poder cumplir con estas realidades. Porque si yo conozco muchísimas autoridades, muchísimas delegaciones, en donde es el jefe y 2 personas, y entre esos 2 tienen que hacer una meta operativa de 1,500, 2,000 asuntos al mes. Entonces, también hay que dotar de recursos, hay que dotar de herramientas para que el Estado pueda subsistir y que cuando lleguen a un juicio, el tribunal no les eche abajo esas actuaciones y se enojen, ¿no? Pero pues es que yo tengo que cumplir el mandato legal. Entonces, esto es bien importante. Las leyes que reflejen la realidad de lo posible, ¿sí? A lo imposible, aunque yo quiera, no voy a poder, ¿no? O sea, yo quisiera ir en media hora, subir el Iztaccíhuatl y bajarlo en media hora, salvo que lo haga en helicóptero. Si no, no lo puedo hacer. Entonces, necesito que se me den estas herramientas. Que se designen los recursos económicos, los recursos humanos, los recursos materiales posibles también para llevar a cabo estas metas que tiene el Estado mexicano. ¿Por qué? Porque sin ellos no se van a poder cumplir con las metas que los justiciables merecen, que el mismo Estado merece, que es la impartición de justicia con calidad, en breve término y que sea completa. Pues es toda mi participación. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Quisiera seguir platicando, pero espero no haberme pasado del tiempo porque hay muchas cosas que todavía decir y compartir. Les agradezco el tiempo, les agradezco su atención. Muchísimas, muchísimas gracias. Al contrario, magistrada, creo que empezamos bien porque cada uno de los temas que han tratado ustedes, tanto quienes nos acompañaron en la inauguración como un gran preámbulo, como ahorita ustedes ya de manera específica en el actuar y con su experiencia en cada una de las materias y de los temas que les toca procesar,
pues ya nos están poniendo ahí las inquietudes y creo que habría mucho, mucho más que comentar y bueno, pues el tiempo, desgraciadamente, así es en este tipo de eventos, pero estamos dando tiempo suficiente. Por eso creo que ya nos hemos desfasado un poquito, pero nos vamos a robar los 15 minutitos extra que se nos van por lo regular, ¿no? Pero muchas gracias, magistrada, por tu intervención. Es un gusto conocerte, magistrada Erika. Y bueno, pues igual les decía, me omití el tema de leer su gran trayectoria, por precisamente como hay mucho que platicar en los temas, pues cederles el uso de la voz. Y como yo no soy la que va a platicar en esta ocasión y en esta mesa, inmediatamente cedo el uso de la voz al magistrado Gerardo. Gracias, magistrado, por estar aquí con nosotros y ahora escucharemos tu visión desde el punto de vista de tribunales electorales. Muchas gracias, magistrada Erika, nuevamente. Aquí seguimos. Gracias. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación a los organizadores. Un saludo muy afectuoso a la comisionada Elsa Viviana Peralta, a la doctora Norma Pimentel, presidenta del capítulo Puebla de la Barra Mexicana de Abogados. Y bueno, pues para poder platicar con ustedes un poquito acerca de lo que significa la justicia electrónica o la justicia digital, concretamente en el ámbito que a mí me corresponde, que es la judicatura electoral. Voy a compartirles, si me lo permiten, una presentación muy simple, muy sencilla, para poder hacer lo más ágil posible esto que yo quiero compartirles. No cabe duda que vivimos una época de grandes paradigmas. El impacto de la revolución digital se relaciona directamente con una serie de cambios en el modo de vivir de todos los seres humanos en la sociedad en las que nos desarrollamos, en la cultura, en nuestras costumbres y fundamentalmente en los modelos de producción y de funcionalidad orgánica de la propia sociedad. Bajo este enfoque debe considerarse necesariamente el grado de auge económico, es importante saberlo, social, tecnológico, en una esfera en donde abunden y estén disponibles la información, la comunicación y los desarrollos tecnológicos como principal competencia en materias de desarrollo y sobre todo, la accesibilidad. Sin discutir el año de creación del Internet, algunos lo sitúan entre 1969 y 1983, no importa. Lo cierto, y ya se dijo aquí con quien me antecedió en el uso de la voz, que el Internet pues ha sido el parteaguas de este concepto. Todo esto ha venido nutriendo las famosas TICs o tecnologías de la información y de la comunicación, las cuales son pues todas esas herramientas, programas que se utilizan para poder procesar, administrar, compartir información mediante diversos soportes de carácter tecnológico. Y dentro de la innovación tecnológica, pues la esfera del conocimiento jurídico y de impartición de justicia también ha tenido un acercamiento constante a estas tecnologías de la información, de tal forma que así se van generando nuevas veredas en la impartición de justicia. A partir de la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam en 1999, que tenía por objeto convertir a los estados de la Unión Europea en un espacio de justicia común, se tuvo la necesidad de garantizar el reconocimiento mutuo de las decisiones judiciales y crear una cultura de cooperación entre las autoridades. De la anterior experiencia surge el famoso concepto e-consulta y justicia, la cual se incluye como el marco general de la administración de justicia en línea y que puede definirse como el recurso a las tecnologías de la información y de la comunicación para mejorar el acceso de los ciudadanos, de las ciudadanas a la justicia y para la eficiencia y la eficacia de la acción judicial, entendida esta como toda actividad consistente en la resolución de los litigios. En el caso de la experiencia mexicana, el uso de las TICs para la implementación de la justicia virtual, digamos que ha avanzado muy lentamente y además muy pausadamente si se compara con otros sectores como el sector privado. Siendo, como ya se había mencionado también, el caso del sector de la justicia administrativa, también el del comercio exterior, el de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, las puntas de lanza, digamos, en la incorporación de estas tecnologías a sus marcos normativos. En nuestro país hay un caso
muy preponderante, muy relevante, como un ejemplo exitoso de esta aplicación, de esta implementación, que es el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en ese entonces, como un precursor a nivel mundial del famoso juicio en línea que ya también se comentó previamente. Los objetivos del proyecto pues, eran evitar el manejo del expediente en papel, agilizar y disminuir los costos que implica el desahogo del proceso, eliminar las barreras de tiempo y distancia, proporcionar a los ciudadanos acceso a la justicia de forma pronta y expedita, de manera más fácil. En materia electoral, quiero partir de una premisa, una hipótesis de un gran problema. No tenemos un juicio en línea. Es decir, lo que se ha hecho han sido acercamientos, intentos, fundamentalmente en el marco, en el contexto de la pandemia, que como a todos nos agarró con los dedos en la puerta. De tal forma que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la máxima instancia jurisdiccional en la materia en nuestro país, el pasado 27 de mayo, aprobó un acuerdo, el acuerdo número 5 de 2020, por medio del cual se establecieron lineamientos para la implementación y desarrollo del juicio en línea en materia electoral, pero solamente respecto de los recursos de reconsideración y de revisión del procedimiento especial. El acceso a esta modalidad se encuentra en la parte superior del centro de la página de internet del propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hay un link ahí, www.te.gov.mx, que nos redirige después a un portal del usuario, donde se pueden encontrar el soporte técnico, la solicitud de la FIREL, términos y condiciones, manual del usuario y un video de introducción. En cuanto al funcionamiento y la facilidad de carga de los archivos o no, y la sustanciación del propio procedimiento, honestamente yo les diría que pues, casi nadie, por lo menos yo, no podía pronunciarme, no puedo dar una opinión al respecto porque pues, no he utilizado este sistema, pero sí quiero abonar algunos comentarios críticos de cómo se dio este acuerdo y que además ha sido muy cuestionado. Fíjense que, permítanme un segundito, fíjense que lo que sucedió es que el tribunal en su sesión para este acuerdo fue aprobado por mayoría de votos, es decir, 5 de los integrantes del Pleno, magistradas y magistrados, votaron a favor y lo hicieron en contra 2. Las razones por las cuales lo hicieron son básicamente 5. Primero, decían los disidentes que la implementación de este juicio en línea no tiene fundamento legal y reglamentario, algo que la magistrada Erika Ram ya había comentado previamente. 2, la aprobación de la presentación de demandas virtuales no siguió los procedimientos institucionales ante la Comisión Administrativa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 3, no se demostró la factibilidad tecnológica. 4, el diseño no es incluyente para las personas indígenas o que tienen alguna discapacidad. Aquí está presente un elemento que pudiera constituir un cierto viso de discriminación, algo que en materia electoral me parece que cuando hablamos de derechos humanos, concretamente en el ejercicio de los derechos político-electorales, se debe de tener presente de manera permanente. Y 5, se implementó este sistema solamente para la última instancia de toda una cadena impugnativa, es decir, el recurso de reconsideración y el recurso de revisión de los procedimientos especiales sancionadores, pues básicamente van a la última parte de toda una cadena impugnativa. No hay una participación activa de todos los involucrados en los procedimientos y solamente vamos a la parte final. Yo creo que esto se ve desde una perspectiva sociológica. Si lo vemos así, recordar algunas consideraciones del sociólogo polaco Zygmunt Bauman, que decía o asemejaba lo que está sucediendo en la sociedad actualmente como un estado líquido. Es decir, la falta de cohesión, la falta de estabilidad,
la falta de una creencia única de toda la sociedad ante la gran pluralidad de opiniones, de pensamientos, de corrientes, lo que hace es que algunos elementos que se van introduciendo como consecuencia de las coyunturas por las que vamos atravesando, en realidad permiten o permitirían la posibilidad de que se fueran amoldando estos escenarios a una serie de estructuras orgánicas, concretamente de las instituciones. Retomando los 5 puntos de la inconformidad de los magistrados disidentes del Acuerdo 5-2020, me parece que tienen una amplia visión social. Por eso mismo, porque los recursos de reconsideración y revisión, pues me parece que no son los juicios idóneos para empezar a formalizar el juicio en línea. Esto nos lleva a establecer eventualmente una especie de modalidad mixta. Ya también se había comentado por quienes me precedieron en el uso de la voz. No puede ser, por lo menos en estos momentos, todos los procedimientos, al menos en materia electoral, exclusivamente en línea. Porque no todas las comunidades, no todas las personas tienen las mismas oportunidades de acceso a los medios electrónicos. Hay muchas comunidades en nuestro país, por la composición geográfica, en donde inclusive no llega la banda ancha, ni siquiera la señal del celular. Entonces, para poder hacerlo expedito y para poder sobre todo hacerlo equitativo para todas las partes, pues me parece que habría que establecer otro tipo de mecanismos, otro tipo de infraestructura que permitiera a todos tener las mismas oportunidades al menos. Entonces tenemos que hacerlo con una especie de mixtura para que esto sea lo más eficiente posible. En materia, por ejemplo, lo que está sucediendo a nivel local, desde que inició este gran problema por el que estamos atravesando, la pandemia, en realidad, no solamente este tribunal, sino todos los tribunales locales hemos emitido acuerdos. Estos acuerdos al principio fueron de suspensión, como lo hicieron en otros tribunales. Suspendimos también plazos y términos y prácticamente estuvimos suspendidos en plazos y términos de 2 meses y medio a 4 meses. Posteriormente, ante la necesidad inminente de que se siga impartiendo justicia para resolver los grandes problemas político-electorales de defensa de los derechos político-electorales y su garantía, se fueron emitiendo otros acuerdos subsecuentes para poder establecer lineamientos para la resolución de los asuntos de carácter urgente y después bases para la reactivación de actividades de manera gradual en los órganos jurisdiccionales y también actividades administrativas de dichas instituciones. A la par, antes, mientras y posteriormente también, hemos venido implementando mecanismos para el trabajo en casa del personal de los tribunales, el famoso home office, pero nos encontramos con algunas complicaciones de carácter técnico. Es decir, el acceso a los propios expedientes, no todos pueden digitalizarse, la carga de las instituciones muchas veces no soporta ello, pero bueno, pues hemos ido improvisando en ese sentido para poder ir sacando todos los temas. También hemos implementado el asunto de las notificaciones electrónicas para aquellas partes y autoridades responsables que nos señalan un correo electrónico y que las notificaciones posteriores se hacen de esa manera. Pero les repito, hay comunidades y hay personas que se pudieran encontrar en estado susceptible o de vulnerabilidad, que tienen un grado de marginación palpable, importante, y que ahí tendríamos que ser, como lo hemos venido haciendo, las notificaciones de manera presencial, de manera electrónica, y todos los medios de comunicación también. Necesitamos solicitar una serie de documentos, de constancias, que no todas pueden ser enviadas tampoco por vía electrónica, y esperamos permanentemente que vengan esas resoluciones. Entonces, pues hay un gran reto para todos en cuanto a la aplicación de este juicio en línea. Normativamente no está establecido, ni siquiera en la LEGIPE, ni siquiera en los códigos electorales locales, cómo poderlo implementar.
Lo que hayan hecho los tribunales, tanto a nivel federal como a nivel local en materia electoral, pues es derivar acuerdos de alguna facultad que se pueda encontrar en nuestros propios reglamentos, pero eso no es lo ideal. Lo idóneo es que, y además no solamente es lo idóneo, sino también lo urgente, que las legislaturas, ya sea el Congreso de la Unión y también las legislaturas locales, de inmediato, lo más pronto posible, se den a la tarea de legislar en esto para poder considerarlo en los códigos correspondientes. Yo me atrevería, para concluir, a hacer algunas propuestas que pudieran ser consideradas posteriormente cuando se vaya a iniciar estos trabajos de las legislaturas. Primero, establecer que es urgente legislar para la implementación de los juicios en línea, no solamente para las últimas fases de las cadenas impugnativas, de los medios de impugnación que se encuentran a disposición de los justiciables. Los juicios de inconformidad, los recursos de apelación, los juicios para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía sobre todo, los juicios de revisión constitucional, recursos de reconsideración y los recursos de revisión. Tiene que hacerse de manera integral, desde la presentación de las demandas por la vía electrónica. Y ojo, necesitamos tener sensibilidad y más sobre todo en este contexto tan delicado para poder cuidar la salud de todos. Recientemente la Sala Superior desechó un juicio que se presentó la demanda vía electrónica, pero que no fue posible ratificarla por las condiciones que estamos atravesando. Y por ese simple hecho se desechó la demanda. Obviamente también fue una decisión mayoritaria, votaron otra vez los mismos que les acababa yo de decir, dos magistrados, una magistrada y un magistrado en contra, porque, bueno, pues me parece, yo coincido con ellos, que en los tribunales se debería de implementar mecanismos alternos para poder hacer estas ratificaciones. Puede ser la videoconferencia, en Puebla ya lo estamos haciendo así. Tenemos la posibilidad de recibir vía electrónica las demandas y también eventualmente las ratificaciones a través de videoconferencia o algún otro mecanismo que en el momento podamos implementar, pero para no establecer una carga adicional. Entonces les decía, presentación y ratificación de los medios de impugnación tendrá que ser electrónica, ver la firma electrónica o algún otro mecanismo también en ese sentido. Los medios de comunicación, los emplazamientos y las notificaciones, pero ahí se tendrá que considerar no solamente que se manden los correos electrónicos o que se hagan estas notificaciones, fundamentalmente en el emplazamiento de los asuntos, sino asegurarse que verdaderamente las partes tengan conocimiento del acto que se está notificando o que se está comunicando. Y toda la substanciación y desahogo, las audiencias y las probanzas deberán de hacerse también bajo esta modalidad. Evidentemente, la transmisión de las sesiones públicas que ya tenemos todos los tribunales electorales a nivel federal y a nivel local, lo hacemos a través de nuestras páginas de Facebook, lo hacemos a través de nuestras páginas de YouTube, obviamente también las subimos a nuestros portales de transparencia para que puedan ser reproducidas en el momento y posteriormente también. Y yo me atrevería a sugerir también el considerar, y por supuesto hay que platicarlo, y hay que discutirlo y hay que analizar, la posibilidad de ampliar el espectro de perfeccionamiento de las pruebas técnicas que eventualmente se vayan ofreciendo. Y hacer un ejercicio de parlamento abierto para poder escuchar diversas perspectivas. Es necesario que se tenga presente siempre la perspectiva de género, una perspectiva intercultural y, por supuesto, la perspectiva de interseccionalidad. A mí me parece que con todo esto, para no abusar de su tiempo, creo que ya nos estamos colgando, sería mi presentación, mis comentarios en ese sentido. Y hay algo final. Yo coincidiría con lo que se ha venido platicando. El legislativo tiene que considerar el tema presupuestal. No se trata solo, hay muchos tribunales, tribunales electorales locales sobre todo,
que tienen una gran precariedad en las instalaciones, en su infraestructura, y tienen que considerar el tema presupuestal, que venga perfectamente etiquetado, no hay ningún problema en eso, al contrario, eso nos beneficia a todos en términos de transparencia, pero sí tienen que considerarlo, porque si no se considera así, coincidiría con la magistrada Erika Ram, va a ser muy difícil, sumamente difícil que se pueda implementar este mecanismo y este tránsito a la modernidad que ya la tenemos encima. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, magistrado. Me encanta esto de poner aplausos virtuales también, aunque extraño el sonido y desde luego la presencia, pero sepan que este abrazo virtual lleva esa presencia y ese sonido que le pondríamos en caso de que fueran otras las circunstancias que se extrañan. Muchas gracias, magistrado. De verdad que ha sido esta mañana, para ir cerrando, ha sido esta mañana muy, muy agradable convivir en esta modalidad que nos pone el ejemplo de las nuevas circunstancias que estamos enfrentando y bajo las cuales ya aprendimos todos a convivir. Inclusive todos aquellos que se dice que no somos nativos, ¿no? Que no nacimos con este tema tecnológico, pues ha sido todo un reto. Creíamos que dominábamos el WhatsApp, ¿no? Y resulta que nos vino a demostrar que no bastaba el WhatsApp para enfrentarnos realmente a una vida tecnológica que nos ha costado trabajo, pero ha hecho que aprendamos mucho. Y qué mejor que ahora combinar todo esto. Yo soy de las fanáticas de la tecnología, ¿no? Sí, como lo dijeron, soy viciosa de los datos personales y ese tema me ha introducido mucho a las circunstancias que tienen que ver con la tecnología y lo que se implementa ahora para procesar la gran cantidad de datos que a través de esta estamos pasando. Entonces, tener contacto con esto, bueno, pues también me hace, como por la función que llevo a cabo, estar inmersa en los temas de transparencia, obviamente en el tema de acceso a la información, y mi formación tiene que ver mucho con el ámbito judicial. Fueron muchos años de mi trayectoria laboral los que tuve que, no tuve, sino los desarrollé con mucho gusto porque las circunstancias ahí me colocaron siempre, que luego me aventaban por otros lados, pero bien, en el tema jurisdiccional. Me apasiona el tema de la justicia y me da mucho gusto que esta mañana todos estos temas estén puestos en la mesa para poder analizar estos retos y desafíos y oportunidades que vamos a enfrentar en respecto de la justicia electrónica. Respecto de la justicia virtual, le habíamos puesto en primer lugar y después alguien nos corrigió acertadamente, era justicia electrónica. Y qué mejor que analizar y comenzar esta mañana con estos tres aspectos en los que la justicia electrónica, estas tres materias que ha sido desde luego la jurisdiccional, la electoral y la administrativa, han sido de las que lo están impulsando de una manera muy, muy importante. Yo cerraría refiriendo algunas cosas brevemente, ¿no? Sabemos que estamos en un México complejo. Esto lo tomé además de un libro que se llama Linchamientos Digitales, que les recomiendo mucho, búsquenlo por ahí, donde en alguna parte comenta la autora lo que quiero darles como un cierre en este tema. En un México complejo, altamente emotivo, con problemas ancestrales no resueltos, enojado y cruel, se acude a las vías legales para tratar de resolver ese enojo y esa insatisfacción que a veces se genera en la vida cotidiana por cuestiones que tienen que ver con la justicia. Y la justicia tiene, como otros de los sujetos obligados, valga la expresión, la obligación de transparentar. Y transparentar no es otra cosa que poner su actuar a través de una ventana en la que lo que se va a asomar es su quehacer
que va a demostrarle a esos que están del otro lado de la ventana que lo que se está haciendo en aras de resolver todas las problemáticas que los diferentes temas se suscitan. Sin embargo, del otro lado de la ventana está la ciudadanía que no advierte de manera clara lo que, igual de un lado estamos nosotros como justicia y les ponemos en la mesa todos los mecanismos de lo que estamos haciendo, pero del otro lado está la ciudadanía que muchas veces no advierte ese acceso o esa satisfacción de la necesidad que tiene. Y pensamos, bueno, y ahora con la tecnología tienen mecanismos para poder volverse digamos, un visor de esto mucho más ágil, donde por diferentes formas nos empieza a exigir mayores resultados. Se vuelve entonces un tribunal moral que juzga y lincha a través de la tecnología de una manera fáctica, poniendo nuestro quehacer a veces en evidencia. Quehacer que debemos utilizar también la tecnología para ponerlo a la misma altura de esa ciudadanía, para que la ciudadanía sepa que debe seguir confiando en los mecanismos de justicia, en todos esos mecanismos que están para trabajar y que ahora a través de esa misma tecnología que la ciudadanía utiliza, puedan también tener un acceso, como yo les decía en mi mensaje de inicio, un acceso expedito y un acceso útil a todo lo que requiere para la satisfacción de sus necesidades, ¿no? Entonces, en esta ventana, en este cristal digital, como le llama la autora de este libro, hay que entender, para poder implementar una justicia electrónica, hay que aprender todos los comportamientos que se tienen en la sociedad. No podemos seguir impartiendo justicia como si el justiciable fuera el mismo. El justiciable ya no es el mismo. Tiene una gran cantidad de tecnología y de herramientas a su alcance que hacen que nosotros, de este lado de la ventana, no debemos actuar de la misma manera como lo veníamos haciendo. Y entonces, a lo que quiero llegar es que para lograr una efectiva transparencia en ambos lados de la ventana hay que llevar a cabo ejercicios en los que la tecnología se vuelva esa herramienta que sistematice nuestros procesos de manera electrónica, de una manera eficiente que satisfaga a la ciudadanía. Entonces, debemos tomar en cuenta para estas cosas varios aspectos, entre otros, llevar a cabo estudios importantes digitales sobre el tema. No nada más desarrollar, y esto yo siempre lo recomiendo a todos los que trabajan en las áreas de sistemas de todos los órganos impartidores de justicia, y lo hice en su momento cuando trabajé en uno, que deben llevar a cabo estudios digitales y sociológicos desde el punto de vista digital. ¿Cómo ha cambiado el tema de humanidades y cómo, les decía, ahora el justiciable que está del otro lado es distinto, tan distinto que inclusive tenemos delitos y conductas que ya se enmarcan en el tema digital, muy diferentes a los que antes se realizaban de manera material, ¿sí? Que bueno, los digitales también son materiales, pero me refiero a lo físico, ¿no? Entonces, hay que hacer este tipo de análisis desde el punto de vista de estudios digitales, humanidades digitales, estudiar el Internet, cómo funciona y todos los aspectos del ciberespacio. Este es un tema que hemos abordado de manera reciente en otros foros, de cómo analizar que tampoco ya no estamos circunscribiendo nuestras competencias solamente a los ámbitos de nuestro territorio. Ahora nos llegan asuntos donde tenemos que analizar de quién es la competencia en muchos casos para poder resolver. Y en el ámbito internacional a veces sigue la duda del tema de la competencia de ámbitos, vamos, que tenemos que irnos a ámbitos internacionales porque las conductas o los contratos o las acciones se realizan en un territorio, pero tienen efectos a nivel internacional y tienen unas implicaciones bastante interesantes en otros temas. El tema de las competencias, les digo, ya no es igual. Hay que entender también este tema de las culturas contemporáneas.
hay que reconocer, respetar y estudiar los múltiples espacios encimados en los que la gente pasa su tiempo y en los que en ese espacio se llevan a cabo muchas de las conductas que después llegan a nuestros escritorios. Hay que analizar este tema y bien lo dijo el magistrado, muchas veces estamos hablando de tecnología, de modernidad, pero estamos dejando de lado a otras poblaciones que también tienen derecho de acceso a la justicia, como son esas poblaciones que ni siquiera tienen acceso a la luz y por tanto pues no van a tener acceso a la tecnología. Hay otras poblaciones que no tienen acceso por diferentes discapacidades o no sé si sea la palabra correcta porque en este tema de las discapacidades me aprendo ya el lenguaje y al rato ya me lo cambiaron y así no se dice. Entonces, bueno, si cometo un error, perdónenme, no es discriminatorio, nunca lo haría, pero en este tema de discapacidades también sucede que estamos dejando de lado a las personas en este tema de acceso. Muchas de estas personas o de estos grupos vulnerables siempre habían estado marginados en lo físico. Resulta que hay que analizar que ahora en lo digital también se les margina más todavía. Y entonces hay que atender también de manera especial, si estamos modernizando la justicia en todos sus aspectos, hay que atender también estas prácticas culturales de élite y atender a los sectores invisibilizados de la sociedad. Hay que trabajar mucho porque debemos evitar que se litigue. Una de las cosas que yo defendía en el tema de transparencia cuando estuve en la Oficina de Información Pública es que cuando los abogados iban por medio de transparencia a obtener información, yo les decía, aquí no se litiga, señores, se litiga allá afuera. Transparencia y acceso a la información es para obtener cierta información, pero el litigio está allá, en tribunales. Pues eso pasa ahora lo mismo. Hay que enseñarle a las personas que la justicia no se litiga en los medios electrónicos. La justicia tiene su casa que se va a modernizar electrónicamente para facilitarles las herramientas y que los litigios y los juicios no se hacen en los medios electrónicos. Para eso tenemos espacios con gente capacitada para resolver nuestras problemáticas que tendrán que darnos esa justicia que tanto necesitamos. No convirtamos a la justicia en un mecanismo que a través de la tecnología se pueda salir de sus espacios. No, la justicia debe permanecer en su casa, en la casa de la justicia, a través de mecanismos que la modernicen y que no se litigue en esos medios o esos mecanismos que luego resultan pues realmente meros juicios morales. La justicia debe permanecer en su casa y con esto cierro, debe seguir siendo ciega, y ciega en el sentido de imparcial, no de que no vea realmente, sino que tiene que ser imparcial y que ahora vea, perdón, no que sea ciega en el sentido de ser opaca ni indiferente, sino ciega porque es imparcial. Y puede ser imparcial, moderna, electrónica y eficiente. Y creo que todos los mecanismos electrónicos se deben de construir en ese contexto. Este es el cierre de esta estupenda mesa que tuvimos ahora en esta mañana. Yo con esto concluiría agradeciendo nuevamente a todos los que permanecieron conectados, que nos siguieron también por las otras redes sociales. Y bueno, los invitamos a que nos acompañen por la tarde. Lo dividimos en estos horarios para que pudiéramos tener un espacio también por las actividades que realizan quienes nos van a acompañar en el panel de la tarde. Entonces, los esperamos en la tarde, a las 4 daremos inicio puntual también para seguir con el siguiente panel. Y no olviden que también el próximo miércoles 26, tenemos la segunda parte de este foro virtual Justicia Electrónica, con también otros invitados de la talla igual de excelente que quienes nos están acompañando el día de hoy y nos acompañarán por la tarde. No me resta más que agradecer a la magistrada Erika Ram, al magistrado Gerardo Sarabia y al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, del Estado de México, perdón, de Puebla. Es que yo soy de allá del Estado de México, entonces se me cuatrapean los cables.
del Estado de Puebla por su anfitrionía, por su tiempo esta mañana, por participar con nosotros en estas inquietudes que tuvimos Norma y yo, que reitero, realmente yo no estoy más que dando la cara aquí, todo lo que se hizo y se está haciendo atrás de esto está Norma y está el diputado Santillán, que también es muy inquieto con todos estos temas. Muchas gracias y tenemos unos reconocimientos para quienes participaron. Se los haremos llegar también con las respectivas firmas electrónicas, que ahora resulta que también ya firmamos de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, qué bueno, porque a mí se me cansaba mucho la mano firme y firme, ¿no? Entonces ya ahora con la firma electrónica, pues está genial. Entonces, bueno, les haremos llegar su reconocimiento a la magistrada Erika Ram, al magistrado Gerardo Sarabia, y desde luego al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, por su excelente participación esta mañana. Y bueno, aquí les ponemos el reconocimiento para también hacer otra entrega virtual de ese reconocimiento, que bueno, pues ahora ya todo es virtual, por acá y por allá. Pero bueno, con el mismo cariño, decía al principio, con el mismo cariño y el mismo corazón, de verdad, y el mismo entusiasmo que se los entregaríamos como si estuviéramos de manera presencial. Muchísimas gracias. Sepan que lo virtual no elimina lo emocional. Y yo soy muy, muy emocional y muy emotiva en estas cosas, y la verdad es que no quiero que se pierda tampoco por lo frío de la distancia que genera lo electrónico. Sepan que de corazón les agradecemos su participación, les haremos llegar su reconocimiento, que es muy valioso también, pero el reconocimiento de todos nosotros, pues es lo importante. Entonces yo quisiera pedirles a todos que si ponen un aplauso en su maquinita para brindarles este caluroso aplauso a todos los que... igual también lo podemos hacer así, ¿no? Como ustedes gusten, para hacerles llegar nuestro cariño y nuestro reconocimiento a todos los que nos acompañaron en este panel y también a quienes nos acompañaron en la mañana en la ceremonia de inauguración, que bueno, pues también implicó escuchar comentarios muy, muy acertados acerca de este tema y de este foro que, es mi sentir, comenzamos exitosamente. No sé si el diputado quisiera decir algo, si no yo daría por cerrado. Diputado Norma, ¿quisieras decir algo para invitar a nuestros compañeros, para invitarlos en la tarde a que nos acompañen y con esto cerrar? Diputado. Pues no, creo que has hecho un gran resumen y pues nos vemos al ratito. Muchas gracias a todas y a todos. Sí. Gracias. Normita. Pues agradecerles ante todo pues la asistencia, la participación. Tuvimos excelentes ponentes que esta mañana pues ya nos han compartido las experiencias en carne propia y sobre todo ya están dejando por ahí varias tareas. Yo pues ya tomé nota puntual porque justamente en la tarde tendremos la participación de la diputada Vianey García Romero, quien pues trae precisamente la voz para nuestro estado, para ir incluyendo todas las necesidades que tenemos como pendientes, como retos en materia de reformas que estarían para nuestra entidad. Y pues también invitarles, porque en la tarde el foro va a continuar con ponentes de gran talla, además de contar con la participación de la diputada Vianey García Romero, contaremos también con la participación de la magistrada María de Lourdes Dip y Álvarez, presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, así como del doctor Alfredo Reyes Craft, socio Lex Inf de Legal Advisor y miembro también de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, y también con la participación del doctor Oscar Raúl Puccinelli, quien es doctor en Derecho Constitucional por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Entonces, en la tarde seguiremos haciendo estos análisis respecto de los procedimientos electrónicos en materia de litigios, denuncias, mediación, audiencia, convivencia y demás mecanismos que son necesarios pues llevarlos a esta vía de lo electrónico y virtual. Así que a las 4 de la tarde esperamos contar con su asistencia y con sus importantes participaciones. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias. Gracias por sus palabras. Adelante, comisionada.
Sí, perdóname. Muchas gracias. Yo con esto también doy por cerrado el panel y cedo el uso de la voz a nuestra maestra de ceremonias, agradeciéndoles a todos su presencia y esperándolos al ratito. Nos vemos, no nos despedimos, nos vemos en un rato. Muchísimas gracias. Adelante. Sí, antes de salir del foro, quisiéramos pedir a todas y todos los asistentes a prender sus cámaras para llevar a cabo la foto oficial de este panel, por favor. Muchas gracias y queremos agradecer rápidamente la presencia de la magistrada Luz María Aguirre Barbosa, la magistrada María de Lourdes Dib y Álvarez, presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, el magistrado Francisco Salas Estrada del Tribunal de Justicia Administrativa, el doctor Óscar Raúl Puccinelli, director de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires, y de José Miguel Albiceleste Aguilera, director administrativo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla. A continuación haremos un receso para continuar, como ya se ha dicho, con el panel Procedimientos Electrónicos, Litigios, Denuncias, Mediación, Audiencias, Convivencia y otros, y la sala se abrirá a partir de las 15:45 horas. Los esperamos. Perdón, quisiera mencionar a la magistrada Delia Rosey, que es del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a la consejera de la Judicatura, también Blanca Estela, que por aquí vi, y de la Ciudad de México, y algunos más. Perdonen si alguien más se nos va. Está Patricia Ordóñez también, que no hemos mencionado. Gracias por acompañarnos. Y bueno, por ahí se nos fueron algunos, que porque no se ven tantos en la pantalla, pues no pudimos mencionarles, pero muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. No ha sido omisión en agravio, al contrario, ha sido un gusto tenerlos y luego pues se nos escapa en la pantalla. Pero gracias a todos por estar aquí. Todos son muy importantes, igual a los que no nos hayamos tomado la molestia de mencionar uno por uno, pero todos son muy, muy importantes y su presencia se las agradecemos muchísimo y los esperamos en un ratito más para continuar con todo esto. Gracias a todos y muy buena tarde, buen provecho.